Este era el Toyota Supra 2020 y era uno de los coches nuevos más controvertidos de aquel mercado. El último Supra ofrecido en Norteamérica dejó de producirse después de 1998 y desde entonces su leyenda no ha hecho más que crecer, al igual que el deseo de que existiera uno nuevo. Pues bien, el nuevo estaba aquí y hoy voy a hacerle un análisis. Primero, un poco de introducción. El Supra apareció por primera vez en los años 70 y los primeros modelos estaban basados en el Celica. En los 80, el Supra se convirtió en un modelo independiente y posteriormente, en el 93, Toyota lanzó el Supra Mark IV, que más tarde se haría famoso por su papel en Fast and Furious, y que hoy en día es generalmente reconocido como uno de los deportivos más deseados de los 90. Pero después del 98 el Supra dejó de producirse y en los años posteriores su leyenda no hizo más que crecer. Los entusiastas se obsesionaron con el robusto motor 2JZ del Supra y con su enorme potencial para las modificaciones, y a medida que crecía la leyenda del Supra también aumentaba la presión sobre Toyota para traerlo de vuelta, para resucitar el Supra, para devolver a la vida este icono de los deportivos. Y conforme crecía la presión también lo hacía la expectación. Todo el mundo estaba entusiasmado con el nuevo Supra. Y aquí estaba. Este era el nuevo Supra. Aunque existían varios puntos importantes de controversia. Por un lado, el Supra era uno de los deportivos japoneses más famosos de todos los tiempos, pero el nuevo no se fabricaba en Japón. Lo construían en Austria y eso se debía a que está basado en el BMW Z4, lo que constituye otro punto de controversia. Veréis, el Supra anterior utilizaba el motor más famoso de Toyota, el 6 cilindros 2JZ. Pero este utiliza un motor BMW y muchas otras piezas BMW, que os voy a mostrar en un momento. Y hay más cosas. El Supra solo se ofrecía con transmisión automática, y mientras que el BMW Z4 ofrecía hasta 380 caballos, el Supra solo tenía 335, procedentes del mismo motor. El Supra tiene menos potencia que el coche en el que está basado. Eso difícilmente parece estar a la altura del estatus legendario del Supra al que todos estamos acostumbrados, pero ¿es bueno? Bueno, pues vamos a averiguarlo. Primero voy a mostraros el nuevo Supra en detalle y os enseñaré todos sus detalles y características interesantes. Después lo sacaremos a la carretera para conducirlo y finalmente le daremos una puntuación. Muy bien, voy a comenzar con los detalles y características del Toyota Supra, hablando de sus deficiencias, todas las cuales me fueron explicadas por Toyota durante la rueda de prensa más extraña de la que he formado parte. Asistí a muchos de estos lanzamientos en los que invitaban a periodistas. Yo pago mis propios vuelos para mantener mi objetividad, pero ellos reúnen a los periodistas y les presentan un coche nuevo. Sin embargo, nunca había estado en una presentación en la que se dedicaran a mostrar las deficiencias del vehículo, como hicieron con este. Básicamente nos enseñaron todas las áreas en las que podrían haberlo mejorado, pero decidieron no hacerlo porque saben que existe un enorme mercado de eso. Voy a empezar por la parte delantera. Esta toma de aire frontal proporciona refrigeración al motor, obviamente, y al parecer, cuando Toyota comenzó a probar este coche, se dieron cuenta de que proporcionaba demasiada refrigeración, por lo que bloquearon la parte inferior para que el motor no se enfriara en exceso. Su razonamiento es que las empresas de preparación pueden abrirla más adelante para mejorar la refrigeración si consiguen extraer más potencia. Y ocurre lo mismo aquí. Se ha hablado mucho del hecho de que en el nuevo Supra tenías muchas salidas de aire falsas en el exterior. Pues bien, Toyota me dijo que no son falsas, sino rejillas simuladas para los preparadores. Cuando empiecen a obtener más potencia, podrán retirar esta pieza y utilizarla para generar más carga aerodinámica o para enfriar los frenos. Y sucede lo mismo con la abertura del capó. Ahora mismo es una salida simulada, falsa, pero los preparadores pueden retirarla y utilizarla para crear un canal desde la toma frontal hasta la apertura del capó, generando así más carga aerodinámica. Abres el capó y una vez más Toyota nos mostró una zona donde redujeron deliberadamente las capacidades del Supra para que los preparadores tuvieran oportunidades en el mercado de accesorios. Pueden ver que aquí hay espacio para montar un refuerzo adicional que aumentaría la rigidez del chasis, pero Toyota no lo instaló. Incluso
incluso existen agujeros donde podría atornillarse, pero Toyota decidió omitirlo y dejar esa mejora para el mercado de accesorios. Y la cosa se vuelve aún más extraña. Durante esta preparación, Toyota también explicó a los periodistas que el material con el que está fabricado el portón trasero no era lo suficientemente resistente para soportar un alerón posterior. Pero como saben que las empresas de preparación instalarán alerones, Toyota reforzó específicamente esta sección del portón para que pudiera añadirse un alerón sin que saliera despedido. En otras palabras, Toyota añadió más complejidad, más peso y probablemente más coste para que los preparadores pudieran instalar un alerón. Lo mismo ocurre con el diferencial. Este coche no tiene un enfriador de diferencial de fábrica, pero Toyota afirma que dejó espacio para uno, de modo que los preparadores puedan instalarlo cuando aumenten la potencia y los propietarios empiecen a utilizar el coche en circuito. La razón por la que esto me parece tan extraño es que ya había oído explicaciones sobre fabricantes que dejan espacios para que los preparadores hagan modificaciones. Los Jeep, por ejemplo, hacen esto con frecuencia, pero aquí hay muchísimos lugares evidentes donde Toyota podría haber mejorado el coche. ¿Será posible que Toyota dejara todos estos huecos, todas estas rejillas falsas que puedan convertirse en reales, esta posibilidad de montar un alerón trasero para que Toyota y no los preparadores puedan fabricar una versión mejor del Supra en el futuro? De hecho, le hice esta pregunta al director japonés del proyecto Supra, responsable de todo el vehículo. Le pregunté, ¿podría Toyota simplemente aprovechar esto? Se lo pregunté a través de su traductor. El traductor transmitió la pregunta, recibió la respuesta. La tradujo para mí, básicamente la respuesta fue: sí, podemos. No dijo, lo haremos, sino podemos. Parecía ser muy consciente de las implicaciones de mi pregunta, así que quizás esto solo era el comienzo del Supra y todavía había más por venir. Pero en fin, pasemos a los detalles y características y quiero volver bajo el capó. Toyota parecía estar muy orgullosa del hecho de que este coche tiene 2 cierres para el capó. Dijeron que el mentor del director del proyecto le enseñó que los deportivos deberían tener 2 cierres de capó para una mejor estabilidad a alta velocidad. Aunque sinceramente creo que la verdadera razón es que el BMW Z4 también tiene 2 cierres de capó y por tanto este coche también. No estoy seguro de que haya mucho más detrás de eso. Bajo el capó puedes ver el motor y es bastante potente, 335 caballos, 365 libras de torque, ambas cifras muy respetables. Tenía curiosidad por saber cuánto tendría que rebuscar en el compartimento del motor para encontrar referencias a BMW y la verdad es que es lo primero que se ve. Montado justo en la parte más adelantada, junto al cierre, pone BMW. También pone BMW en este cable y también pone BMW aquí. Pero quiero aclarar una cosa rápidamente, no estoy del todo seguro de por qué eso debería ser algo malo. Ha habido mucha negatividad respecto al hecho de que Toyota recurriera a BMW para construir un deportivo. No puedo creer que el nuevo Supra sea básicamente un BMW por debajo. Pero, ¿desde cuándo es un problema? Esta es la compañía que nos dio el M1, el E30 M3, el 1 Series M, el M2 Competition, el M3, el M4 y el M5. BMW tiene una gran historia construyendo magníficos deportivos, simplemente desearía que tuviera más potencia para igualar al BMW. Y obviamente también existe cierta preocupación por la fiabilidad. Una de las razones por las que la gente compra Toyota es por su fiabilidad y durabilidad. Cuando le colocas un motor alemán, la situación empieza a resultar un poco inquietante. Pero en el mundo actual prácticamente necesitas un socio para fabricar un deportivo. El BRZ y el FRS, el Miata, el Fiat 124 y ahora esto. Así que supongo que era BMW o ningún Supra. Por cierto, también vale la pena decir que el nuevo Supra acelera de 0 a 100 en 4,1 segundos. Toyota me dijo que es el Toyota más rápido jamás fabricado, así que eso era bastante positivo. Quiero hablar de algunos detalles de diseño del Supra. Quiero empezar por los intermitentes delanteros, que tienen un aspecto muy interesante. En lugar de ser una pequeña sección, ocupan prácticamente todo el lateral y la parte inferior del conjunto óptico delantero. En la parte trasera ocurre algo parecido. Me encanta el diseño de las luces de freno del coche. Son tremendamente distintivas y los intermitentes forman parte de las propias luces de freno. Cuando activas al intermitente, una de las luces de freno se apaga y se convierte en intermitente. Creo que se ve genial. No se me ocurre ningún otro coche en la industria con este diseño. Es algo muy propio del Supra. Otra cosa que me encanta en la parte trasera del nuevo Supra es el emblema Supra. Siguen utilizando la misma tipografía del Supra Mark IV.
lo que me parece un detalle fantástico que conecta este coche con el antiguo. Siempre me ha encantado esa tipografía tan noventera y me alegra mucho que hayan tenido el sentido del humor y el respeto por la historia necesaria para conservarla. Así que, ahora que ya estamos aquí atrás, quiero comentar otros detalles importantes. Uno de ellos es esta pequeña luz integrada en el difusor trasero, que parece la luz de lluvia utilizada en los coches de Fórmula 1. Algo que me parece fantástico. Algunos coches exóticos también utilizan este recurso para la luz antiniebla trasera, pero en este coche se utiliza como luz de marcha atrás. Se ve increíble. Cada vez que engranas la marcha atrás, esta pequeña luz extraña se enciende. Y una vez más es un detalle de diseño muy distintivo. Otro elemento distintivo en la parte trasera es el sonido del coche. Tengo que decir que suena bastante bien. Vamos a escucharlo. Antes de pasar a los detalles del interior del Supra, quiero hablar del diseño exterior, empezando por este guardabarros. Toyota estaba muy orgullosa de este guardabarros. Dijeron que tuvieron que crear una máquina especial para fabricarlo. A mí realmente no me importa esa parte, pero sí me gusta cómo se ve. De hecho, desde ciertos ángulos, le da al coche una apariencia similar a la del Ferrari F12 TDF. Y no lo digo de forma negativa, creo que este es un ángulo muy atractivo. Ha habido críticas hacia el diseño del Supra desde que apareció, pero la verdad es que la mayoría de la gente odia todos los coches nuevos hasta que se familiariza un poco con ellos. Y estando aquí, viendo varios Supras nuevos, sinceramente creo que tienen muy buena presencia. Las críticas que tengo sobre el nuevo Supra no están relacionadas con el aspecto. Creo que es un coche atractivo y que han hecho un buen trabajo modernizando una leyenda. Pasando a las curiosidades y características del interior del Supra, quiero hablar de la zona de carga, y quiero empezar por el acceso al maletero, que resulta un poco molesto porque no hay ningún botón exterior para abrirlo cuando el Supra está desbloqueado. En su lugar, solo se puede acceder mediante un botón situado en el panel de la puerta del conductor o mediante un botón en la llave. Pulsas y el portón se abre, y entonces ya puedes levantarlo desde ahí. Y cuando finalmente lo abres, descubres que la apertura es en realidad sorprendentemente estrecha. Este coche tiene una cantidad bastante decente de espacio de carga, pero la abertura es más estrecha que la propia zona de carga. Por eso hay objetos que quizás ni siquiera puedas introducir, lo cual resulta un poco decepcionante, aunque tampoco estoy seguro de cuánta gente va a intentar utilizar este coche como un vehículo práctico. Ahora bien, una cosa muy interesante en la zona de carga es que dispone de una palanca de apertura de emergencia desde el interior para que un pasajero pueda salir en caso de que intente secuestrar a alguien en tu Supra. Digo que esto es interesante porque el área de carga está conectada con el habitáculo, así que si alguien te secuestra en un Supra, podrías tirar de esa palanca y salir disparado a la autopista, o ya sabes, simplemente podrías arrastrarte hacia la parte delantera y darle un puñetazo mientras conduces o algo así. Pasemos ahora al habitáculo del nuevo Supra. La primera se nota en el mismo momento en que intentas entrar. El umbral de la puerta es muy ancho, de hecho Toyota afirma que es el doble de ancho que el de los modelos Toyota normales, y eso se debe a una mayor rigidez estructural. Normalmente los fabricantes hablan mucho de rigidez y no suelo creer demasiado en ello, pero en este caso sí, porque Toyota afirma que este es el Toyota más rígido jamás fabricado, incluso más rígido que el LFA, así que evidentemente añadir más refuerzo en esa zona probablemente ayude. Y otro detalle interesante en ese umbral es que ahí aparece el logotipo Supra. Esa tipografía clásica de los años 90 vuelve a aparecer y me encanta. Es un detalle maravilloso y un recordatorio muy bienvenido de lo que representa este coche, porque después de ver ese logotipo Supra, lo siguiente que ves es el resto del interior, que es completamente BMW. Sabía que este coche tendría una mecánica BMW, pero no sabía hasta qué punto sería BMW. Los interruptores de las ventanillas son BMW, el control de los espejos, la palanca de los intermitentes, la palanca de los limpiaparabrisas, el control de las luces, el volante es directamente de BMW, salvo porque lleva un emblema Toyota, los controles del climatizador, todos los controles de la consola central, las salidas de aire, incluso ese pequeño detalle que me gusta, donde deslizas el dedo sobre las teclas de acceso rápido de la radio y la pantalla te muestra lo que hay asignado a cada una. Y eso se debe a que todo el sistema multimedia también proviene de BMW. Básicamente, todo lo que ves aquí es material BMW. Ahora bien, debo recordarte algo respecto al sistema multimedia. Durante el vuelo hasta aquí pensé, voy a revisar cada pantalla del sistema para encontrar algún lugar donde aparezca BMW. Lo hice y no aparece. Lo han cambiado absolutamente todo. Por ejemplo, si entras en el sistema BMW Connected Drive,
aparece Toyota Supra Connect. Si accedes al menú de sistemas de seguridad, no dice BMW Active Safety, sino Toyota Supra Safety. Hicieron un trabajo muy exhaustivo de buscar y reemplazar cualquier referencia a BMW o BMW Z4. Todo aquí dice Toyota. Incluso las imágenes, por ejemplo, cuando se muestra información relacionada con el portón trasero, aparece la imagen de un Supra con el portón abierto y no la de un Z4. No cometieron ninguno de esos errores, lo cual es agradable y muy de agradecer. Dicho esto, este sistema es exactamente el mismo que se encuentra en una enorme cantidad de modelos BMW modernos. Ya he analizado de este sistema en varios BMW recientes, como el nuevo Serie 3 y el nuevo Z4, así que no voy a explicarlo en detalle. Dejaré enlaces a esas reseñas en la descripción si queréis verlo más a fondo. Pasando a otros detalles y características del interior, más allá de todos los elementos BMW, una curiosidad interesante es el enorme botón Sport en la consola central. Puedes ver que está situado encima de otro botón que en realidad agrupa 3 botones diferentes y sin embargo en el espacio superior solo hay un gigantesco botón Sport. Supongo que realmente quieren que pulses ese botón y actives el modo deportivo. Y hablando de botones interesantes en este interior, mencioné que existe un botón en la puerta del conductor para abrir el portón trasero. Pues bien, en el lado del pasajero, donde ese botón estaría presente en una versión con volante a la derecha, hay simplemente una tapa. Lo cubrieron en lugar de diseñar un nuevo panel de puerta para ocultarlo por completo. Puedes ver claramente dónde debería estar, pero no está. Y ya que hablamos de los paneles de las puertas, echemos un vistazo al panel de la puerta del conductor. Es rojo combinado con los asientos, pero ahora mira el panel de la puerta del pasajero. ¿Es algo diferente? Es negro. Supongo que esto se debe a que se trata de una unidad de preproducción muy temprana y yo estaba aquí en la presentación oficial. No es un coche que vaya a venderse al público, así que hay que darle un margen a Toyota. Magna Steyr, en Austria, que es quien fabrica este coche, jamás cometería un error así. Pero aún así, resulta divertido verlo y no llegarán a la producción definitiva. Quiero pasar a una pieza tecnológica que sí es muy diferente respecto al Z4. El 4 instrumentos en realidad es completamente distinto. No comparte prácticamente nada y me gusta muchísimo. Me encanta este enorme cuentarevoluciones central fijo y tiene un aspecto fantástico. Y si activas el modo Sport, puedes ver cómo se vuelve un poco más agresivo, más rojo y más enfocado, haciéndote saber que las cosas están a punto de ponerse más deportivas. También me gusta que en los laterales se encuentren el indicador de combustible y el indicador de temperatura. Tienen unas pequeñas barras blancas que muestran el nivel actual. Creo que todo eso tiene un aspecto excelente. Y finalmente, otro elemento destacable del coche es que en el Z4 existe una consola central de almacenamiento que también incorpora portavasos. Puedes plegar la tapa hacia atrás y utilizar los portavasos o el compartimento de almacenamiento. En este coche eliminaron completamente la parte de almacenamiento, así que la consola central está dedicada únicamente a los portavasos, aunque hay que admitir que son grandes y muy prácticos para su función. Y esos son los detalles y características del que era el nuevo Toyota Supra. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el Toyota Supra 2020, lo cual obviamente era algo importante. Este coche ha generado una enorme expectación. Así que, ¿cómo se conduce? Quiero empezar hablando de la transmisión. Solo existe una opción automática, algo que parece casi un sacrilegio para un vehículo como el Supra. Y mucha gente se había quejado de ello. Luego hubo una reacción contra esas quejas, pero bueno, después ya sabemos que lo solucionaron. Yo sinceramente discrepo profundamente y creo que este coche necesitaba una transmisión manual, claramente. Normalmente no suelo decir eso de algunos coches, no creo que Ferrari deba volver a ofrecer cajas manuales, y entiendo por qué Porsche ya no las utilizaba tanto como antes. Comprendo todo eso y no me suelo quejar, pero durante esta presentación me dijeron varias veces que el vehículo de referencia para el Supra era el Porsche Boxster y el Cayman. Si quieres competir seriamente con dos de los mejores deportivos compactos del mercado, necesitas una caja manual. Y si estuvieras fabricando un coche como el Nissan GT-R, con 600 caballos, intentando ser lo más rápido posible en línea recta, perfecto, pero claramente ese no es el caso aquí, especialmente porque han reducido la potencia respecto al Z4. Este coche debería tener 3 pedales. Eso fue un error y sinceramente creo que era el mayor defecto que tenía el vehículo en su salida. En cuanto a la experiencia de conducción, he conducido este coche bastante durante el día de hoy y creo que se conduce bien. Sabía que me gustaría porque conduje el Z4 hace ya un tiempo y pensé que quizás esto no estaría nada mal. El anterior Z4 no era precisamente el mejor deportivo del mundo, pero el nuevo sí que lo era. Y pensé que si el Z4 había mejorado, pues este también lo haría.
Y así ha sido. Solo había conducido el Z4 de 4 cilindros. Esto es básicamente una versión mejor, tiene más potencia, es fantástico, lo conduje en circuito. Es agradable de conducir, está bien equilibrado y tiene buenas sensaciones. Creo que la transmisión le resta algo de mérito. Toyota dijo esta mañana en una presentación, bueno, es casi tan buena como una transmisión de doble embrague. ¿Por qué no usar directamente una transmisión de doble embrague entonces? Creo que esta caja automática es uno de los puntos débiles del coche en varios aspectos. Pero sinceramente, al conducir por carreteras secundarias y divertirte un poco, no echas en falta potencia. De verdad que no, se siente divertido, se siente emocionante y resulta agradable, lo cual me lleva un poco al siguiente punto. Espero que este sea el modelo básico. Como mencioné antes, me preguntaba más bien si Toyota fabricaría una versión más potente. El director del proyecto fue bastante evasivo cuando habló del tema. ¿Podrían hacer una versión mejor? Pues bien, me preguntaba en ese entonces si lo harían después. Y si lo hacían, y esta era solo la versión básica, el punto de partida era una gran base realmente, porque dinámicamente era bueno y tenía muy buenas sensaciones. Por cierto, hay otro detalle interesante, existe un extraño fenómeno aerodinámico. Si llevas las ventanillas bajadas y circulas a más de 50 millas por hora, se produce una turbulencia que afecta al oído interno y resulta casi imposible soportarla. No sé si la cámara logra captarlo. La aceleración es buenísima, el sonido es muy bueno también. Creo que había muchísimas cosas excelentes del coche, simplemente pensaba que no estaba totalmente a la altura de la leyenda. Y por cierto, me gusta el nuevo Acura NSX. Creo que era un gran coche y seguía manteniendo esa opinión. Creo que este Supra se queda un poco corto. Al menos el NSX tenía una potencia impresionante. Aceleraba de 0 a 100 al nivel de McLaren y Ferrari. Mientras tanto, en la época original, el Supra Turbo era el rey de la carretera, con unos 320 caballos, y el Skyline GTR tenía aproximadamente la misma potencia. Estaban prácticamente empatados. Ahora el GTR tiene unos 585 caballos, una cifra absurda, acelera de 0 a 100 en 2 segundos y medio, y esto es todo lo que ofrece el Supra. Casi siento que Toyota no comprendía cuánto había crecido la leyenda del Supra. Lanzaron este coche pensando, podemos hacer un buen deportivo y llamarlo Supra. Quizás eso habría funcionado hace 20 años, pero ahora necesitaba estar a la altura de un coche que se había vuelto aún más impresionante desde que dejó de fabricarse. No estoy seguro de lo que hayan conseguido, sin embargo, es importante señalar que todas las cosas buenas están presentes. BMW tiene una tecnología excelente y por tanto este coche también dispone de muy buena tecnología, excelentes sistemas de seguridad, buena visibilidad, buena facilidad de conducción, la dirección y el comportamiento son buenos, no se siente excesivamente aislado y la potencia es suficiente, y en términos generales creo que es un gran deportivo. Simplemente no sé si es realmente un Supra. Creo que aún se podría ofrecer algo más. Y así era el Toyota Supra 2020. Este coche estaba bien, simplemente bien. No es ni era la resurrección legendaria que muchos esperábamos y soñábamos. La verdad es que es divertido de conducir, fantástico, y creo que tiene un buen aspecto. Y era un gran deportivo, pero eso no lo es todo. Dentro de 20 años no se venderá por $100.000 en subastas de coleccionistas, como ocurre con el Supra clásico. Lo que está claro que es que era una buena base. Un buen punto de partida sobre el que podían construir futuras versiones del Supra. Y sinceramente esperaba que esto solo fuera el comienzo del renacimiento del Supra, con variantes más potentes y emocionantes en el horizonte. Pero teniendo en cuenta que todos pedimos exactamente eso a Toyota, con el FRS, el BRZ, y nunca llegó, me preocupa que este sea todo el Supra que vayamos a tener. Lo cual, nuevamente, pues está bien. Simplemente bien. Y con eso llegamos al momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 63 de 100, y así se coloca, supera al Lexus RCF, algo que considero imprescindible para que el Supra pueda ser tomado en serio. Se queda a solo un punto del BMW M2, lo cual es bastante bueno, y me gusta mucho el M2.
Considero que eso es un gran elogio para Toyota. El Supra también supera al Mustang GT. El Mustang es más rápido, pero el Supra tiene mejor presencia visual y actualmente posee el factor sorpresa. La verdad es que el Supra termina exactamente donde cabría esperar. Es un buen coche y merece seriamente ser considerado si buscas un buen deportivo, siempre y cuando no te moleste que venga obligatoriamente con una transmisión automática con convertidor de par.